chamacos, vamos a hablar un poquito de mi país, que es México. México es uno de los países con más riqueza cultural en el mundo. La entidad política de mayor complejidad fue México Tenochtitlán, cuyo origen histórico se remonta a una coalición militar conocida como la Triple Alianza, que vinculó a 3 estados: los mexicas, cuya ciudad capital fue México Tenochtitlán, famosa urbe de su época; los Alcohua, con Texcoco como ciudad primordial, considerada el centro cultural por excelencia; y Tlacopan, que reunió a los sobrevivientes del antiguo señorío que alguna vez dominó el Valle de México. Los aztecas, sí han oído hablar de los aztecas, ¿verdad? Es una de las tribus más antiguas de nuestro México querido, bueno, la más famosa. Los aztecas impusieron con su astucia y su jerarquía sobre sus aliados y extendieron su dominio hasta las costas del Océano Pacífico y del Golfo de México, esto es, que dominaron todo el país. Adquirieron tremenda riqueza y poder a partir de la imposición de un estricto sistema de tributación, de tal manera que a la llegada de los españoles en los inicios del siglo XVI, su capital, Tenochtitlán, era considerada la urbe más importante y magnificente de su época. La lengua dominante en ese entonces fue el náhuatl. Si ustedes se acuerdan del escudo de nuestra bandera mexicana, aparece un águila devorando una serpiente parada en un nopal en medio de un islote. Ese lugar es precisamente Tenochtitlán. Ahí fue donde se fundó Tenochtitlán, la ciudad más grande de México en aquellos años, y fue la ciudad de los aztecas. En México confluye una mezcla de razas donde actualmente existen muchos dialectos que, a la par del idioma español, también son utilizados como lenguas nativas. Aquí en México hablamos el otomí, el popoluca, el náhuatl, el maya, el zapoteco, el purépecha y muchos dialectos más, dependiendo de la región del país. Son lenguas indígenas. Las costumbres de estos pueblos se manifiestan en la riqueza del folclore natural de cada uno de sus 32 estados que forman nuestro país, con una tremenda diversidad de música y trajes regionales. México obtuvo su independencia de España en 1810, encabezados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. 100 años después, en 1910, se originó la Revolución Mexicana, en la que se destacaron varios caudillos como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Victoriano Huerta, entre otros. Era la época de los balazos. Otra muestra característica de la cultura mexicana es su comida, la cual ha sido catalogada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Son sus exquisitos platillos regionales característicos de cada estado del país, tales como el mole, la cochinita pibil, el pozole, los chiles en nogada, las carnitas, y no pueden faltar su variedad de chiles que le dan sabor y picor. No podríamos omitir mencionar a los mariachis, también declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y los cuales han llevado la música mexicana a la mayoría de los países del mundo. ¿Quién no ha oído a los mariachis? Díganme. Todo el mundo los ha oído porque son representativos musicalmente de nuestro país. Tampoco podríamos olvidar esa bonita vecindad, la vecindad del Chavo del Ocho. Y bueno, ya que estamos hablando de México, vamos a recibir a uno de los más grandes humoristas que ha tenido México a través de los tiempos. Señoras y señores, chamacos, chamacas, pongan atención. Este es Cantinflas, nuestro máximo exponente de la comicidad y del humor en México. También México cuenta con destacados deportistas, y entre ellos tenemos al gran boxeador César Chávez.
También tenemos al Chicharito Hernández, tremendo goleador que juega en el Manchester United en estos momentos, y al Giovanni Dos Santos, también estrellas del Mundial. Contamos con Aida Román y sin dejar a un lado la rechulísima Miss Universo, Natalia Navarrete, para quienes pido un caluroso aplauso. Muy bien, chamacos. Ahora pongan atención, los estudiantes bailarán la canción que identifica a México en el mundo, el famoso Jarabe Tapatío. Nuestros hermanos mexicanos necesitan el mensaje evangelizador para que hagan suyas las promesas del Señor Jesús.